Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo y porque la lluvia todavía no cae y nos va a dejar escuchar el mensaje con tranquilidad. Amén. Voy a tratar de no tardarme tanto para que usted llegue a cenar temprano a su casa, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre digo eso, dicen los hermanos. Siempre digo eso. Y por ahí de paso, si usted puede invitar un café con tapadera, mejor. Muy bien. Hace algunos días estuve compartiendo un mensaje basado en las obras de Abraham. Cuando nosotros agarramos personajes en la Biblia para estudiar su historia, sus hechos, sus características, podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando agarramos a Jacob como un personaje para poder aprender de él, miramos los padres de Jacob, el hermano de Jacob. Hace un rato le comentaba, estoy preparando un mensaje acerca del amor fraternal, porque el domingo hablé del amor fraternal. Entonces, siempre que hablo de un tema, escribo otra nota y me quedo ahí, y después empiezo a darle seguimiento, aunque a veces se pierde un poco la idea, pero de repente las ideas llegan, ¿verdad? Y cuando llegan, pues hay que aprovecharlo. Del amor fraternal hablaba con un hermano y le decía a mi esposa, qué interesante es despojarse, como dice el apóstol Pedro, de la vana manera de vivir que nos fue engendrada a través de nuestros padres. Porque a través de la historia, nosotros vemos a través de la historia bíblica cómo se repiten los sucesos en las familias, cómo se vuelven los ciclos a repetir. Y por ejemplo, cuando nosotros miramos a Caín, porque hablé de la historia de Caín y cómo peleó con su hermano, pero después empecé a ver la vida de José y los hermanos de José, y que todos pelearon contra él o con él. Tuvieron una tendencia, es decir, José no tuvo una buena relación con sus hermanos, sino fue hasta el final, cuando él los trató duramente y los perdonó, que pudo tener una buena relación con ellos, tanto que los mantuvo con vida en el tiempo de la sequía, de la escasez. Pero yo miraba la relación de José con sus hermanos y decía yo, ¿qué pasó? Y entonces cuando voy a ver al padre de José, que es Jacob, Jacob no tuvo una buena relación con su hermano Esaú. Es decir, tuvo una muy mala relación con su hermano Esaú, ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, ¿y quién fue el padre de Jacob? Isaac. Y cuando voy a ver a Isaac, me doy cuenta también que él tuvo una mala relación con su hermano Ismael. Entonces usted se da cuenta que se van repitiendo las historias, pero bendito Dios que Él nos da la oportunidad de romper con esas cadenas y con esas tendencias a través de la cena del Señor. Por eso es importante que la celebremos con el conocimiento para poder atacar ahí donde es el problema, a través de la cena del Señor y de la oración. Por cierto, le comento, hemos pasado el link de la oración de la 1 de la mañana, de la 1 a 2 de la mañana, nuevamente por todo el mes de septiembre se va a estar orando.
de 1 a 2 de la mañana. Le invito a que se conecte. Conéctese. Dele un tiempo al Señor en oración a esa hora. Yo sé que es muy pesado, pero muy pesado a esa hora. ¿Cuántos llegaron al Evangelio o cuántos nacieron en el Evangelio? Cuando eran, o sea, de bebés, ¿cuántos nacieron en el Evangelio? Ya siendo cristianos. 1, 2, 3, 4. De cuna cristiana, ¿verdad? La cuna era cristiana. Bueno, los que no nacimos en cuna cristiana, conocemos algo de los placeres que brinda el mundo, ¿verdad? Que no son feos, le voy a decir, no son feos, son atractivos. Pero cuando nosotros andábamos en esos menesteres, amanecíamos en las fiestas, ¿o no? No, le faltaban horas a la noche para poder disfrutar, y hasta había un dicho que decían: espera si la noche es joven, aunque uno no lo fuera, ¿verdad? Pero ahora no le podemos dar 1 hora de oración a la 1 de la mañana y dormirse a las 2 de la mañana. No podemos, porque tenemos muchos quehaceres a hacer al otro día. O sea, hay muchas funciones que tenemos que hacer. Pero yo le aseguro que si le sacrifica al Señor una media hora por lo menos en oración, se van a ver los resultados. Amén. Bueno, yo quiero continuar con la vida de Abraham. Usted los versículos ya los sabe de memoria. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de Abraham. Jesús les dijo a los fariseos: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, ¿verdad? Es decir, que los hijos de Abraham tienen que imitar al padre Abraham. ¿En qué? En sus obras, las obras de Abraham. Una de las obras de Abraham es conocido, todo mundo lo conoce en el Evangelio como el padre de la fe. Y cuando nosotros revisamos el tema de la fe, pareciera un tema muy trillado. Sin embargo, cuando nos adentramos a mirar la fe, es un tema que sacaría un módulo completo y nos pasaríamos hablando por series de la fe. El justo por la fe vivirá, y hablaríamos de la fe de los justos, ¿verdad? Santiago dice que la fe sin obras es muerte. Entonces hablaríamos de las obras que vienen por medio de la fe, ¿verdad? Entonces la fe es importante mencionarla, y no solamente mencionarla en la congregación, sino practicar la fe. Es una palabra sencilla, pero que tenemos que practicarla. Entonces, yo quiero hablarle un poquito de las obras de Abraham. La Escritura nos muestra que las obras de Abraham estaban fundamentadas o basadas en la fe, por eso se le llama el padre de la fe. Ahora, la pregunta es: ¿usted encuentra algún error en la fe de Abraham? Sí lo hay. El padre de la fe sucumbió o cayó. En un momento no creyó. Por eso fue que tomó a Agar, la egipcia, sierva de Abraham. Porque en un momento él pensó: tiene razón mi esposa, ya somos de avanzada edad, ya pasaron 15 años, ya pasaron 20 años y no hemos tenido un hijo.
Y el Padre me dijo que Él me daría un hijo. Y entonces cuando él dejó de creer, dejó su fundamento de la fe, aceptó a tomar por mujer a Agar para que concibiera en lugar de Sara. Perdió la fe. O sea, el tiempo hace, el pasar del tiempo y no veas la promesa cumplida, hace que tu fe mengüe. ¿Cierto o no? Hace que tu fe se vaya debilitando. Y conforme pasan los días, los meses, los años, vas dejando de creer. No, pues ya no. ¿Ya cuánto tiempo pasó? Lea la historia de Abraham y se va a dar cuenta que pasaron casi 30 años para que Isaac naciera. No le estoy diciendo que van a pasar 30 años para que usted vea la promesa, no. Porque en los últimos tiempos la Biblia dice que Dios acelera los tiempos. Bueno, Abraham cayó en su fe. Y cuando viene Dios y se le presenta a Abraham para decirle, vengo a cumplirte la promesa. Por tal tiempo, Señor, pero es de que si ya tengo el hijo. Y andaba Ismael, ya crecidito. Y Dios le dijo, no, ese no es mi hijo, ese no fue el que yo te mandé o te voy a mandar. Ese es hijo tuyo, no es el de la promesa. Y entonces, hermano amado, cuando Dios le da en la vejez a Sara y a Abraham un hijo, la fe de Abraham se fortaleció. Porque ¿qué pasa cuando una promesa es visible en tu vida? Cuando una petición en oración se hace visible y la puedes palpar y puedes disfrutar de ella, pues se fortalece la fe. Y entonces empiezas a agarrar un hábito de que no, hay alguna situación, voy a orar. Hace un momento en la hora de la comida, mi padre me comentaba las experiencias que él ha tenido a lo largo de los años y decía, por eso para mí, lo fuerte para mí es la oración. Porque Dios siempre contesta. Aunque a nuestro parecer tarde, para Él a tiempo. Gloria a Dios, Él siempre llega a tiempo. Ya te estás ahogando y estás llorando. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ya pasó mucho tiempo. Dice, Señor, en el tiempo que yo determiné mostrarme a ti, en ese tiempo voy a llegar. Con eso te estoy diciendo, como le decía el profeta Habacuc, aunque tarde la visión, espérala. Porque se acerca el día de su cumplimiento, se acerca. Hoy está más cerca que ayer. No dejes de creer, no dejes de esperar en Él. Entonces la fe de Abraham se fortaleció. Muy bien. La fe de Abraham, ¿de dónde cree que provenía? De las experiencias tan cercanas que él tenía con Dios. De hecho, cuando él sale de Ur de los Caldeos, no se le presentó el Señor, solamente le habló, solamente oyó su voz. Sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te diré. Es más, ni le dijo a la tierra donde debía ir. No le dijo el lugar. Solamente le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y él oyó la voz, es más, no tuvo una teofanía, se le llama teológicamente una teofanía, una aparición visible de Dios, no la tuvo como la tuvo Moisés. El llamado de Moisés fue en una teofanía, en medio de la zarza, cuando no se consumía a causa del fuego. Él dijo, voy a ver qué es eso. Y cuando se va acercando, Dios le habla a través de la zarza.
en medio del fuego. Entonces una teofanía, Dios se presentó a él y dijo, ¿cómo no voy a creer? Y ahí empezó el llamado de Moisés. Pero Abraham no fue, solo que escuchó la voz. Entonces, él cree y sale sin rumbo fijo. Por eso es que siempre habitó en tiendas y no hizo una ciudad, porque no tenía la orden de hacer ciudades. Es más, la promesa que Dios le dio a Abraham la ve cumplida la cuarta generación. Por eso lo que tú hagas hoy repercutirá tarde o temprano en tu cuarta generación. Tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus nietos, tus bisnietos. Sí es así, ¿verdad? Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Fíjese qué bendición que uno pueda mirar y saludar y conocer a los bisnietos. ¿A poco no es una bendición? Que uno como padre pueda convivir ya en las últimas si quiere, pero que uno pueda como Jacob bendecir a sus generaciones. No van a pesar los jóvenes, por eso hay que apurarnos, porque ¿a los cuántos años te casaste, Isaac? A los 29. Y yo creo que todavía voy a ver a los hijos del Nato y de Areli y de Abraham. Yo creo eso en mi corazón. La primera vez que Dios se le habla de una manera directa a Abraham es cuando le dice que salga de Ur de los Caldeos. Por otro lado, cuando Abraham diezmó, entonces tuvo una cristofanía. ¿Cuál fue el rey que se le presentó a Abraham, el que le dio pan y vino, representando la cena del Señor? Melquisedec. Y Melquisedec es figura de un tipo de Cristo que vino a él, le dio pan y le dio vino, y por esa razón Abraham sacó los diezmos de todo y se los dio a Melquisedec. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia sobrenatural y reconoció al Cristo que debía de venir. Fíjese, solamente a dos hombres o tres, se les presenta el Cristo que había de venir cuando todavía no había nacido. Y se les presenta. Uno es Abraham, otro es Josué y el otro es, se me fue el nombre. Ay, Dios mío. Abraham, Josué y Job. Y Moisés, perdón, también Moisés. Les voy a dar las citas, ahí la busca en su Biblia. Yo me acuerdo que yo la leí ahí. A Moisés dice que antes de morir, como le dijeron que no iba a entrar a la tierra prometida, dice, pero desde lejos la vio y la saludó. No se estaba refiriendo a la tierra de Canaán, se estaba refiriendo a Cristo. A Job dice, cuando él expresa estas palabras, y yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Se le fue revelado Cristo. ¿Ya? A Abraham se le presenta en la forma de Melquisedec, que le trajo pan y le trajo vino, el nuevo pacto. El pacto con mejores promesas. El pacto que deja sin efecto los pactos pasados. Por eso es de que el octavo pacto es el de Jesús, porque significa reinicio y ya no hay otro. Es el último. Y después Josué, cuando se le presenta como el capitán de los ejércitos de Jehová.
con una espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿de qué lado eres? ¿De los nuestros o de los otros? Entonces, mire, hermano amado, cuando uno tiene experiencias con el Señor, la fe se fortalece. Cuanto más uno se acerque al Señor, mejor experiencia uno tendrá con Él. Es más, uno aprenderá a escuchar la voz de Él. ¿Y en qué formas habla Él? Porque todos dijéramos, pues yo quiero escuchar realmente, no en un mensaje, que Dios me hable, que yo escuche su voz en la noche, a solas. No estamos aptos todavía. Pero en la oración, por eso es que en la oración, ayer lo enseñaba en la mesa apostólica el apóstol Luciel, que hay que en la oración, y yo siempre he dicho eso, hermanos, hay un momento de orar, pero hay un momento de callar y de meditar, y de pensar en lo que oramos, y de tratar de oír la voz de Dios en un mensaje, en una palabra escrita, en una imagen, de buscar escuchar la voz de Dios. Cuanto más nos acerquemos al Señor, mejores experiencias. Por eso es de que Abraham fue fortaleciendo su fe. Y cuando nosotros miramos que le dan la cena del Señor, él diezmó sin que lo obligaran, sin que le dijeran. ¿Sabe por qué? Porque le fue revelado Cristo. Cuando a la persona se le revela a Cristo, mire, uno no tiene que sacar versículos de aquí y diezme, ofrende, haga. No, porque ya en el corazón y ya en su fe le fue revelado que es más bendición para el que da que para el que recibe. Las bendiciones del diezmador. Muy bien. Las obras de Abraham era una, ¿cómo se puede decir? Una reacción de la obra de Dios en él. Amén. Esto quiere decir que nuestras obras deben ser el proceder de la fe, en el proceder de la fe, y deben ser impulsadas por las obras que Dios hace en nosotros, con nosotros y por nosotros. Amén. Las obras que nosotros hacemos, o en cuanto nosotros adoramos, servimos y hacemos todo lo que hagamos, de hecho todo tiene que ir fundamentado en la fe. La Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Si usted viene a orar pero no cree, es pecado. ¿Y qué? No anda de borracho, no anda fumando, no anda haciendo nada, pero si oró y no le aplicó la fe, es pecado. Porque la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Está difícil el evangelio? Hay que creer. La Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Verdad que sí? Entonces el amor que nosotros expresamos es una reacción de lo que Dios hizo en nosotros. Por eso le decía que todo lo que hacemos tiene que ser una reacción de lo que Dios hace en nosotros, con nosotros y por nosotros. Entonces, como resultado, nosotros servimos, adoramos, le amamos, hacemos todo lo que hacemos por amor. Por eso es que le decía, me parece que el domingo, que uno de los reclamos que el ángel le hace a la iglesia de Éfeso: pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor.
Porque si no va el amor no está como motor principal, hagamos lo que hagamos, todo tiene que ser fundamentado en la fe y en el amor. Muy bien. Miremos el primer altar que edificó Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7. El primer altar que edifica Abraham, es como una respuesta a la primera aparición de Dios hacia él. Es decir, aunque Abraham ya había escuchado la voz, aunque Abraham ya conocía la voz de Dios, no le conocía, es decir, no se le había presentado en una teofanía, en una aparición visible, para que usted me entienda. No había hecho eso. Entonces el primer altar que Abraham hace es en respuesta a la primera aparición de Dios hacia él. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Se da cuenta que es la primera aparición de Dios hacia Abraham? No se le había aparecido, conocía la voz. Mire, hermano, imagínese que usted empieza a orar todo el mes de septiembre. Primer día no pasa nada, el segundo día se duerme, el tercer día se le hace pesado, el cuarto día aburrido, el quinto, y así van pasando, pero de momento empieza usted a luchar contra la carne, el cansancio, el sueño, las distracciones, las redes sociales y todo, y empieza a orar y se empieza a meter y se olvida hasta de los que están orando ahí en línea, y usted se metió a orar y empieza a tener una experiencia y empieza a fluir el Espíritu Santo en usted, y de repente empieza a tener visión y empieza a mirar cosas que nunca había visto, o empieza a oír, o le empiezan a dar mensajes. Imagínese, uno esperaría todos los días tener las mismas experiencias o mayores, ¿verdad que sí? A tal hora cierra su recámara, ¿saben? No me molesten, no pongan nada porque tengo un momento, voy a edificar mi altar a donde se me apareció el Señor. Sería algo maravilloso, ¿verdad? Yo le aseguro. ¿Sabe cuál es uno de los problemas con los que batallan los pastores? ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Yo oigo muchas quejas de esto. Yo no me aflijo. Hasta dicen que soy cómplice del pecado porque no les digo nada. Así me dicen, pero ¿qué puedo hacer yo si Dios no ha podido hacer algo? ¿Qué podría hacer yo? Nada. Y uno de los problemas de los cuales se quejan los pastores es porque la gente se le predica y no cambia. En otro lado, porque acá sí. Aunque sea del lugar, pero cambian. Jesús se sentaba aquí, ya se sentó allá. El Didi se sentaba por allá, ya se sentó aquí, ya cambió. No, vamos en avance. Muy bien. Entonces, la primera aparición de Dios a Abraham, en respuesta a esa aparición, Abraham construye un altar, su primer altar. Cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, cuando nos habla,
Cuando sentimos su gloria en un momento de adoración, de alabanza, o sentimos su presencia, en respuesta a la manifestación de Dios, brotará voluntariamente el deseo de servirle, de adorarlo, de buscarlo, de edificarle altares. Y el altar de Abraham, ese altar significa adoración, invocar su nombre, presentar ofrendas, hacer oración, rendirnos ante Él. Es lo que significa el primer altar de Abraham. Invocar su nombre, adoración, ofrendas, hacer oración, rendirnos a Él. Y cuando uno se rinde a Él, sin necesidad de que alguien nos diga, postres, hermano, ríndase a Él, levante sus manos, haga oración, eleve su voz, será algo voluntario. Pero que nació del corazón, voluntariamente. De hecho, David decía, todo lo que David hacía era de una forma voluntaria, porque él amaba al Señor por lo que Él había hecho con él desde su niñez, desde su juventud, hasta llegar a ser rey de Israel. David conoció al Señor de cerca, sus maravillas. Lea los salmos y verá que están llenos de experiencias de Dios, de David con Dios. Él es mi roca fuerte, Él es mi pronto auxilio, Él es mi escudo, Él es mi libertador. Hermanos, David tenía experiencias constantes con Dios. Y le voy a decir por qué las tenía. Porque David fue un hombre de 1000 batallas. Batalló con sus hermanos, batalló con el desprecio de sus padres, batalló con el rey Saúl, batalló con los enemigos, batalló en su casa con sus hijos. ¿Usted quiere conocer a Dios? Va a ser en medio de las batallas. En medio de las batallas. No es que lo quiera espantar ni que la esté llamando, pero es de que es la única forma. ¿Cómo conoció Daniel al cuarto hombre en el horno de fuego? ¿O cómo conoció que lo libró de los leones? Son en medio de los problemas, hermano, en medio de las aflicciones. Por eso es de que algunos corren y dicen, no, mejor estaba yo, mejor con donde estaba, ser cristiano. No, me empezó a ir mal, me quitaron el trabajo, mi esposa me sigue pegando, y esto y lo otro. No, mejor me regreso. No. Un día vamos a hablar de los escogidos de Dios. ¿Y usted fue escogido de Dios? ¿No dice Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió Él antes de la fundación de este mundo? Mire, ¿desde cuándo nos escogió? Ya nos tenía para ser santos y sin mancha. Muy bien. Vea Crónicas capítulo 29, primera de Crónicas, desde el versículo 1. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, ahí están los escogidos, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Versículo 2.
con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónix, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. No escatimó, lo dio en abundancia. Versículo 3. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. ¿Alguien lo obligó? ¿En respuesta a qué fue? Además, en mi amor, nadie lo obligó. Y él junta todas las ofrendas y todo para el templo, dijo, el que quiera dar voluntariamente. ¿Y sabe en respuesta a qué es? Al amor. No tiene uno que andar obligando a la gente, hermano, siembre, haga, traiga, si no, el diablo se lo va a llevar, se va a podrir en el infierno si usted no lo gasta aquí. No, hermano, no. Esto es voluntario, es porque usted sintió en su corazón y porque usted ama a Dios y ama su casa. Toda obra que agrada a Dios está fundada en la fe y en el amor. Y por esa fe y ese amor es que uno sirve. Y por esa fe y ese amor es que uno busca su rostro. Gloria a Dios. Génesis 12, capítulo 12, versículo 6. Mire lo que dice la escritura. Y atravesó Abraham, ahí todavía no le cambia el nombre, el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ok, Abraham sigue caminando y llega a Siquem. Y sigue caminando y llega a la encina de Moré, donde edificó su primer altar. Bien. Siquem significa hombro. Y cuando hablamos de hombro, hablamos de responsabilidad. Edificar un altar requiere responsabilidad. Trabajar en la obra de Dios requiere responsabilidad. Dirigir una congregación requiere de responsabilidad. Yo le he dicho a usted, a veces de broma, a veces hay domingos que no me quisiera levantar porque el día sábado fue muy de madrugada que me acosté y no quisiera venir el domingo, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. ¿Por qué? Porque el dirigir un grupo, el dirigir una congregación, el que Dios le haya confiado su iglesia, requiere de responsabilidad. El edificar un altar requiere de responsabilidad, amado hermano. Todo trabajo requiere responsabilidad y mucho más cuando se trabaja en la obra de Dios. Por eso es que el que sirve tiene que hacerlo con responsabilidad. El maestro tiene que hacerlo con responsabilidad. El alabanza tiene que hacerlo con responsabilidad. Las exaltadoras, según el lugar donde se tiene que hacer con responsabilidad.
Estaba formando a uno de los muchachos que lo estaban empezando a meter a predicar con bonito don y todo. Y íbamos a predicar los viernes ahí con el hermano Patricio hasta Domingo Arenas. Estuve viajando 3 años o más, todos los viernes hasta Domingo Arenas. Y luego el hermano Patricio, que no le gusta platicar, hasta las 12, 1 de la mañana me dejaba venir. Bien lleno. Y después de comer, como da sueño, hermano. Y ahí veníamos. Entonces empecé a llevar a alguien para que me ayudara a compartir y todo, y que empezaran a foguearse en la prédica. Y le tocaba, íbamos manejando y le tocaba ese viernes compartir. Y yo veía que quería decirme algo y todo, le dije, hermano, ¿y qué? ¿Tienes algo? ¿Te pasa? Te veo inquieto. Sí, es que ¿sabe qué? Pastor, es que no puedo compartir hoy. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Pues si te toca, yo te dije desde hace una semana, ¿te toca a ti? No, pero es que no puedo. ¿Pero por qué no puedes si ya vienes aquí a mi lado? Es que me peleé con mi esposa, me dijo. Dije, ¿y quién ganó? Yo ve que a veces soy un poco burlón. Poco, no, como Isaac, no, Isaac me gana. Dije, ¿y quién ganó? Y se empezó a medio reír. Le dije, ¿sabes qué? Ese es tu problema. Pero cuando se toma una responsabilidad, se debe ejercer. Porque es un compromiso. No lo haces para mí. Imagínense que no, Señor, esas ovejas no, siempre ya no. Mátalas, como dijo Moisés. ¿Se acuerda que Moisés se quejaba del pueblo? Y cuando viene Dios dispuesto a matar al pueblo, Moisés, no, Señor, por favor, ¿qué van a decirte? No los mates. Y miraba al pueblo y todos con carita de ovejita sacrificada, ¿verdad? Míralos, qué lindos están. Entonces, hermano amado, cuando uno agarra un compromiso, es compromiso. Y se tiene que hacer con toda la responsabilidad. Para que agrade a Dios. No, hermano, es que ya me enojé con fulano y yo así no juego. Pues aprende a llevarte bien con los hermanos. Pero si ya estás en la lista, tienes que trabajar con responsabilidad. No tantito sí, tantito no. Un día le dije que iba a predicar de los bipolares espirituales, ¿no? Que Santiago habla de ellos, hombres de doble ánimo. Tantito tocan el cielo y tantito andan en la carne. Entonces, hermano amado, Siquem, hombros, responsabilidad. Dios prueba nuestra responsabilidad, ¿sabía? ¿Sabía que Dios prueba nuestra responsabilidad? Dios nos mide. ¿Qué tan responsable eres en tu trabajo? O nada más trabajas cuando ves el patrón y ya te haces que levantas, que acá y que allá, y cuando se va te sientas a tomar tu agua fresca. ¿Qué tan responsable eres en tu hogar? ¿Qué tan responsable eres en tu matrimonio? ¿Qué tan responsable eres con tus hijos? Porque todos, no, Señor, yo quiero ser pastor. Dice el Señor, sí, pero aprende a ser responsable primero en las cosas seculares. Porque las cosas santas requieren de mucho más responsabilidad. A veces me dan ganas de decirle a mi padre, ya no vayas a predicar. Ya, mira, cuánto tiempo, ni ofrenda te dan y tienes que ir. Y él dice, no, porque yo no lo hago para ellos, yo lo hago para mi Dios. Y yo digo, mejor ni le debería de preguntar. Hasta un día le voy a decir, ministreme a unos cuantos que tengo allá. Porque cuando uno se mete a la obra
Porque mira, hermano, antes de que yo fuera pastor fui oveja. Y en el tiempo de ser oveja, trabajaba al lado del que era mi pastor. Hacía de todo. Hasta le daba consejos a mi pastor. Así como algunos le decían, no, pastor, ya esa persona ya córrala, porque ya cuántas veces hace. Uno se atreve en lo que uno piensa a veces, ¿verdad? Y trabajaba de todo, pero cuando había una administración, hermano, y el Señor te está llamando, yo corría y venía al altar. Padre, yo quiero servirte, pero si yo lo servía. Y yo le decía, Señor, por favor, tómame en cuenta. Aquí estoy. Envíame a mí. Y ya que estás adentro y sientes los pencazos, dices, ¿cómo le fui a decir al Señor? Pero ya estás aquí, no te puedes retirar. Yo conocí de un pastor que abandonó la congregación. Dijo, no, ahí los dejo. Y ahora muchos de ellos, no aquí, en otro país. Un pastor que nosotros fuimos a ministrar y tratamos de que como al año, ¡fum!, de buenas a primera ni les dijo, nada más les dejó un mensaje, háganle como puedan. Hermano amado, cuando tú te metas a querer servir en cámaras, cuando te quieras meter a servir en algún departamento de los que aquí hay, ten en cuenta que Dios mira tu trabajo, aunque tu líder o tu encargado no lo mire. Dios está mirando tu trabajo. Los ojos de Dios están abiertos de día y de noche. Y Él está mirando. Entonces tienes que aprender a ser responsable. Si te dijeron llega a las 9 de la mañana, a las 9 tienes que llegar o un poquito antes. Ah, no, hermano, es que le tuve que dar de comer a mi gato y luego mi perro se me peleó y no pude llegar temprano y luego esto y lo otro y tal y tal y tal. Y empiezas a... No, tienes que llegar. Y te toca predicar por lo mismo. Es que me peleé, no me importa. Ponte a cuentas con el Señor, pídele al Señor templanza, paz, dominio propio y predica la palabra. ¿O a poco cree que Pablo predicó siempre de buenas? ¿O a poco cree que no, una vez saliendo de la cárcel golpeado y todo, tal vez hasta enojado porque los habían golpeado, salió y de inmediato se fueron a la plaza a seguir predicando el evangelio? No dijo, me voy a tomar mis 3 días de asueto porque pues mira, ya tengo el ojo moro y cómo voy a predicar así. No. Y luego le pegan a uno en el rostro, ¿verdad? Estar feo y todavía le pegan en el rostro. ¿Dónde va uno a parar? Bueno, sí que muy bien. Moré significa maestro o instrucción. Ya me pasé 2 minutos, ¿verdad? Bueno. Póngase de pie, pasen los de la alabanza y así, puestos de pie, le digo qué es lo que el Señor quiere aquí. Siquem, perdón, Moré, de la palabra hebrea 4175. Maestro e instrucción. También quiere decir enseñanza y lluvia temprana. Aunque no pareciera que la enseñanza tenga que ver con la lluvia en el sentido literal, espiritualmente o bíblico hay una relación muy íntima entre la enseñanza y la lluvia. Deuteronomio 32:2.
caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso. Enseñanza e instrucción. Muy bien. ¿Qué hacemos en la congregación cuando nos reunimos? Cuando adoramos a Dios, nosotros le estamos dando a Él y expresamos lo que Él es y le estamos dando, como dice el Cantar de los Cantares, los besos de tu boca. Estamos adorándolo, es en el griego es proskuneo y es besar las manos o los pies. De hecho, la palabra proskuneo dice en el griego, como el perro lame las manos de su amo. Es besarlo. Ok. Le damos a Él. Pero en el momento que termina la alabanza y usted se sienta, entonces Él se pone de pie y trae su discurso, trae su enseñanza, trae su instrucción. Por eso que aunque le hable el pastor, lo que se debe decir, Dios usó a ese chaparro feo para darme una palabra. ¿Qué día? No me acuerdo qué día. Creo que fue Isaac, o no me acuerdo quién fue. Y viene un hermanito y me dijo, ya me voy a firmar en la iglesia, pastor. Quiero decirle que el mensaje de ayer quebró mi corazón. Me hizo meditar, llegó a mi corazón y yo trataba de buscar qué palabra sería. No sé si predicó Isaac o Chay, no me recuerdo, alguien predicó. Y entonces le dije, ¿de verdad? Sí. Ok, ahí lo voy a ver. Y viera que sí. Un joven nuevo. Tu hermanito. Y dijo, ya voy a estar. Porque Dios llegó a mi corazón a través de unas palabras. El mensaje que dieron me quebrantó. Y a veces uno dice, pero yo no le encontré nada bueno. ¿Por qué no quisiste? Pero Dios estaba hablando. Dios estaba dando su instrucción. Dios estaba dando su enseñanza. Pero el problema que tenemos es que a veces menospreciamos a la persona, y por como menospreciamos a la persona, pensamos que Dios no lo puede usar para traerte una palabra. Qué equivocados estamos. Yo decía, cuando el lunes que hicimos una reunión, le decía a mi esposa, a ver si viene la gente, es lunes y nomás vienen los de oración. Y me dijo, no te preocupes, va a venir alguien que no eres tú. Va a venir alguien de fuera, se va a llenar. Y cuando vi, le dije, me parece que eres profeta. Pero no es eso, ¿sabe por qué? Porque como a uno lo escuchan todo el tiempo, nada, queremos algo diferente, algo, y está bien, claro que está bien, pero ¿qué hacemos con la instrucción? ¿Qué hacemos con la enseñanza? Le decía a Isaac hace un momento, tengo 2 mensajes hoy que dar porque ya no he predicado, ya tengo tiempo de no predicar acá. Y he estado escribiendo, y como ha estado viniendo y van a seguir viniendo el ministerio profético, de hecho dentro de un mes tenemos a Náhuatl otra vez aquí en fin de semana, y luego en noviembre otro fin de semana lo tenemos acá. Tengo que enseñar, le dije, tengo 2 temas: la edificación del altar de Abraham, o las 7 características de un profeta.
Y como le dije 7, dijo: no, el de Abraham, porque el otro te vas a tardar mucho. Ya llevo 8 minutos más. Pero le prometo darle las 7 características de un profeta basadas en el cuerpo de Cristo, en Jesús como profeta. 7 características que uno tiene que aprender. Muy bien, termino. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para la cual la envié. Entonces el lugar donde construye Abraham, Moré, habla de fundamentos. El altar debe estar basado en un fundamento. El fundamento sobre el cual se debe edificar. Y para edificar se necesita instrucción y enseñanza. Por eso es de que yo estoy empecinado en no solo profetizarle, sino enseñarle y darle instrucción a través de la palabra del Señor. Porque ese es nuestro primer fundamento: la palabra, la instrucción, la enseñanza. Amén. Atesoremos la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción. Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos. Si quiere pasar al altar, hágalo un momento. Hágalo y dígale: enséñame, Padre Celestial, a tomar las decisiones correctas. Instrúyeme. Quiero ser responsable, Padre, como hijo de Dios. Ayúdame a vencer mis temores, mis impulsos, mis arrebatos. En el precioso nombre de Jesucristo. Quiero edificar un altar basado en el fundamento, la instrucción, la enseñanza. Quiero ser responsable en todas las áreas de mi vida. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está tu pueblo. Habla tú desde el cielo, Padre eterno. Trae una palabra, un pensamiento, una visión a tu iglesia, a tus hijos. Que empiecen a tener experiencias contigo. Que empiece tu pueblo a oír tu voz. Abre su oído espiritual en el nombre de Jesús. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se presente, te hable, te ministre en el nombre de Jesucristo. Ahí en ese altar. Regresa al altar. Regresa al altar. Es mi lugar favorito. Son los brazos de papá. En el altar
pudiste haber tenido muchos fracasos, muchas caídas, muchas decepciones y tal vez hasta por hermanos dentro de la congregación. Pero no te rindas. Fracasos en tu matrimonio, fracasos con tus seres queridos, pero no te rindas. Por favor, no te rindas. Regresa al altar. Regresa al altar. Arregla tu altar. Y cuando te digo que regreses al altar, es que regreses a servirlo, a adorarlo, a rendirte delante de Él. Él te está esperando en el altar. Ahí en el altar se te va a presentar. Ahí cuando quemes incienso, cuando lleves sacrificio, ahí se va a presentar el Señor y te va a proveer. Vas a empezar a escucharle. Vas a empezar a oír su voz. Dios quiere un encuentro contigo. Dios quiere un encuentro contigo. Oh, Remash que teré. Regresa, regresa, regresa. No te rindas. No te rindas. Oh, Remash que teré. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por la instrucción, porque quieres que cada uno arregle ese altar personal en el cual te tenemos que sacrificar. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Gracias porque tú sigues hablando a través de tu palabra, a través de los profetas, a través de sueños, pero sigues hablando a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque estás mudando ese corazón insensible a uno que siente, a uno que ama, a uno que se duele. Gracias por las enseñanzas. Gracias por la enseñanza. Tu palabra dice en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12, que son como clavos bien clavados las instrucciones de un pastor dadas a la congregación. Gracias, Padre, por la enseñanza. Gracias porque sobre todo fundamento está tu palabra. Gracias, Padre, permítenos ahora ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdanos a vivir tu palabra y a caminar en ella, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el altar te conocimos y ahí nos quedaremos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.